Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Laura Salinas Alfán, soy del grupo 1367 del turno vespertino y a día de hoy les voy a comentar un poco acerca de lo que es el prolactinoma. El objetivo de esta exposición es que nosotros como estudiantes conozcamos todo lo que conlleva el prolactinoma, cuál es su cuadro clínico, su diagnóstico, cuál es su tratamiento, ya que pues el prolactinoma va a representar una de las causas principales de hiperprolactinemia y el tener la información necesaria pues nos va a guiar en el manejo óptimo de esta patología. Los subtemas que se van a tratar en esta exposición es la definición del prolactinoma, su cuadro clínico, su patología, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico general, el diagnóstico específico, la terapia, cuál va a ser la elección de la terapia también. Entonces, bueno, ya entrando en sí con la exposición, pues bueno, vamos a ver que los prolactinomas son adenomas hipoficiarios que van a secretar prolactina. Va a haber un exceso de prolactina, que esto pues se le llama hiperprolactinemia. Esta es una normalidad muy común debido justamente a los prolactinomas o también por otros trastornos hipotalámico-hipoficiarios. Estos tumores son benignos en la gran mayoría de los casos, pero pues esto no nos significa que haya que ignorarlos. Hay algunas documentaciones de prolactinomas malignos, sin embargo, pues estos casos son mínimos. La mayoría de las veces pues van a ser benignos. Estos representan el 40% de todos los adenomas hipoficiarios y van a aparecer más frecuentemente en mujeres en la edad fértil. Algo importante también es que según su tamaño se van a clasificar en microprolactinomas, que es cuando tienen un tamaño menor a 10 milímetros, es decir, menor a 1 centímetro, y los macroprolactinomas van a tener un tamaño mayor o igual a 10 milímetros, es decir, pues 1 centímetro. Ahora también, los microprolactinomas son mucho más frecuentes en mujeres y los macroprolactinomas en hombres. Se preguntarán ustedes, pues, ¿por qué? La teoría que intenta explicar esto dice que cuando se le diagnostica un prolactinoma a un hombre, pues suele estar un poco más avanzado, más evolucionado, porque no se detecta la sintomatología a tiempo. ¿Por qué? Porque la sintomatología de la hiperprolactinemia en el hombre es mucho más sutil, a diferencia que el de la mujer, porque en el hombre va a disminuir pues la libido, va a haber disfunción eréctil, esto ya lo veremos pues más adelante, y en las mujeres pues va a causar amenorrea, entonces pues sí es más difícil diagnosticarlo en una etapa más temprana. Ahora, en cuanto a la patología, los microadenomas, como ya les mencionaba, van a tener un tamaño menor a 1 centímetro de diámetro y normalmente no van a invadir la región paracelar. La región paracelar, pues bueno, van a ser todas estas estructuras vasculonerviosas presentes en la periferia de la silla turca. Y los macroadenomas, que tienen un tamaño mayor a 1 centímetro de diámetro, pueden presentar una invasión local y comprimir estructuras vecinas. Ahora, los microprolactinomas tienen un valor de 80 a 100 nanogramos sobre mililitro y un macroprolactinoma de hasta 200 o 250 nanogramos sobre mililitro. Estos prolactinomas van a surgir más comúnmente en las alas laterales de la hipófisis anterior, pero con su progresión pues bueno, pueden ir llenando la silla turca y van a comprimir los lóbulos normales anteriores y posteriores. Entonces, obviamente, el tamaño pues va a variar mucho, ¿no? Dependiendo, pues obviamente es muy diferente un microprolactinoma a lo de un tamaño de un tumor invasivo con extensión extracelular, vaya. Ahora, los prolactinomas generalmente aparecen cromofóbicos, es decir, que no van a traer hematoxilina en los estudios histológicos rutinarios. Las células van a ser pequeñas y uniformes, van a tener núcleos redondos o ovalados y un escaso citoplasma. Los gránulos de secreción no suelen ser visibles con tintes rutinarios y el estroma va a contener una red capilar difusa. Aquí las células del prolactinoma van a tener gránulos secretorios característicos que normalmente van a oscilar entre los 100 y 500 nanómetros de diámetro y estos van a ser esféricos.
Los gránulos más grandes van a tener de 400 a 500 nanómetros y estos van a ser irregulares o en forma de media luna. Estos se ven pues con mucha menos frecuencia. Y las células van a mostrar alguna evidencia de actividad secretora con una gran zona de Golgi y una ampliación nucleolar y un prominente retículo endoplasmático. Ahora, se desconoce en gran parte cuál es su causa. Hay algunos casos en que, por ejemplo, los factores genéticos pueden desempeñar un papel en este prolactinoma en el desarrollo. Por ejemplo, pues un trastorno hereditario pues puede aumentar el riesgo de prolactinomas, pero en sí las causas pues aún son desconocidas. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que independientemente de la causa de la hiperprolactinemia, pues las manifestaciones van a ser las mismas. Algo que también hay que tener en cuenta es que la hiperprolactinemia puede causarnos un hipogonadismo hipogonadotrópico, ya que habíamos dicho que cuando se eleva la prolactina va a disminuir la secreción pulsátil de GnRH, es decir, la hormona liberadora de gonadotropina, que pues eran las hormonas necesarias para mantener la función sexual, así como en hormonas hipofisiarias como es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, cuando tenemos la prolactina muy elevada, pues vamos a tener galactorrea, amenorrea, disfunción eréctil, disminución de la libido, ya que pues al no tener una función gonadal buena, al tenerla suprimida, pues hay menos cantidad de esteroides sexuales, tanto masculinos como femeninos. Ahora, bueno, en las mujeres vamos a encontrar amenorrea u oligomenorrea, a haber infertilidad, disminución de la libido y galactorrea. En el caso de los hombres va a haber disfunción eréctil, infertilidad, de igual forma disminución de la libido y ginecomastia. Y puede haber otras manifestaciones como lo son pues la cefalea y alguna alteración visual. Ahora, en el caso de la galactorrea, pues esto ocurre en la mayoría de las mujeres que tienen un prolactinoma. Y esta pues es menos común en los hombres. Esta galactorrea normalmente no es espontánea o puede estar presente, por ejemplo, solo de forma transitoria o de una manera intermitente. En el caso de la disfunción gonadal, hablando específicamente ahorita de las mujeres, la menorrea, la oligomenorrea con anovulación o infertilidad está presente en básicamente el 90% de las mujeres con prolactinomas. Entonces, como ven, sí es un porcentaje bastante elevado. Y estos trastornos menstruales normalmente se presentan al mismo tiempo que la galactorrea, sí está presente, pero pues bueno, también pueden precederla. Y la menorrea generalmente pues bueno va a ser secundaria y puede seguir al embarazo o al uso de anticonceptivos orales. Algo que pues sí es importante en esta parte es que sí es necesario medir la prolactina en los pacientes que tengan amenorrea inexplicable, ya que pues bueno se ha visto en un 20% en estudios, en varios estudios, pues muestran una hiperprolactinemia aún sin tener otras manifestaciones clínicas y varias de estas pacientes pues sí tienen un prolactinoma, entonces sí es necesario hacer esta medición de la prolactina. Ahora, la disfunción gonadal en estas mujeres se debe más que nada a la interferencia con el eje hipotalámico hipofisiario por la hiperprolactinemia. Y pues bueno, excepto en pacientes con adenomas grandes o invasivos, pues no se debe a la destrucción de células secretoras de gonadotropina. Y pues bueno, aunque los niveles basales de gonadotropina se encuentran con frecuencia dentro del rango normal, a pesar de la reducción que hay de los niveles de esteroides sexuales en pacientes hiperprolactinémicos, pues la prolactina va a inhibir la secreción pulsátil de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, como el aumento de la hormona luteinizante en la mitad del ciclo, lo cual pues nos va a resultar en una anovulación. Entonces también el efecto de retroalimentación positiva del estrógeno sobre lo que es la secreción de gonadotropina pues también se va a inhibir. Entonces, de hecho, en los pacientes con hiperprolactinemia pues generalmente tienen una deficiencia de estrógeno.
Y pues bueno, esta deficiencia de estrógeno, claro, pues bueno, puede estar acompañado por una disminución de la lubricación vaginal. Otros síntomas, pues de la deficiencia de estrógeno y una baja masa ósea, pues se pueden evaluar mediante, por ejemplo, una densitometría ósea. Ahora pasando a los hombres, en el caso igual de la disfunción gonadal, puede causar galactorrea, sin embargo, pues bueno, las manifestaciones que son más comunes, pues son la del hipogonadismo. El primer síntoma va a ser la disminución de la libido, que muchas veces esta pues no se le da mucha importancia ni por el paciente ni por el médico, pues debido más que nada a factores psicosociales, ¿no? No sabemos en qué entorno esté el paciente, entonces muchas veces pues eso no se le da importancia. Y esto pues obviamente, como les mencionaba, pues va a hacer que el diagnóstico de los prolactinomas en los hombres pues sí se retrase. Entonces pues no se diagnostican estos síntomas en los hombres hasta que aparecen síntomas como cefalea, discapacidad visual o hipopituitarismo. Básicamente todos los pacientes con el prolactinoma van a tener antecedentes de disfunción sexual o gonadal. Algo importante también es que los niveles de testosterona sérica van a ser bajos. Y vamos a tener también pues la disfunción eréctil y la infertilidad acompañada de una reducción en el conteo de espermatozoides. Sin embargo, pues esto realmente igual del mismo modo no se detecta desde un inicio, no es lo primero que se detecte. Ahora, en cuanto a las otras manifestaciones, aquí se produce algo, pues bueno, interesante. Esto se le llama el efecto masa, que esto, ojo, solo aplica con los macroprolactinomas, que dijimos que, recuerden, tienen más de 1 centímetro de diámetro. Este efecto masa, pues explica donde básicamente, como sabemos, pues bueno, el cráneo es una estructura cerrada, que pues a menos que no seamos un recién nacido, pues no se va a extender ni se va a poder ampliar. Entonces todo lo que está adentro pues está puesta perfectamente, ¿no? Todo está en su lugar, todo encaja perfecto. Entonces obviamente si aparece algo nuevo dentro, pues va a causar cefalea, alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque este aumento de la presión intracraneal pues puede lesionar el quiasma óptico. De hecho, aquí, si recuerdan, teníamos una imagen. Aquí se puede ver en esta imagen inferior izquierda cómo tenemos el quiasma óptico, está en la parte amarilla. Del lado izquierdo, pues sí tenemos el microadenoma, pero como les decía, por eso es que aplica solo para los macroprolactinomas. En el microprolactinoma, pues no, realmente no está presionando este quiasma óptico. Sin embargo, en la parte derecha, pues sí se empieza a elevar porque lo está presionando. Entonces es por eso que aparecen estas alteraciones visuales. Ahora, hay otros síntomas que también pudieran incluir aumento de peso, retención de líquidos e irritabilidad. Puede haber también hirsutismo, acompañado con niveles elevados de sulfato de deshidroepiandrosterona en el plasma. También pues pudiera ser que estos pacientes con hiperprolactinemia puedan sufrir de ansiedad y de depresión. Ahora, pues bueno, en general pues el crecimiento de los prolactinomas pues es lento. De hecho, pues bueno, hay varios estudios que han demostrado que la mayoría de los microadenomas pues no cambia mucho en cuanto al tamaño, y los macroadenomas pues también tienden a crecer muy lentamente. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay muchas afecciones que se pueden relacionar con lo que es la hiperprolactinemia. Puede ser el embarazo, trastornos hipotalámico-hipoficiarios, hipotiroidismo primario. También incluso la ingestión de drogas pues son causas comunes. Entonces, bueno, las lesiones hipotalámicas frecuentemente causan una
una hiperprolactinemia al disminuir la secreción de dopamina, que pues bueno va a inhibir la liberación de prolactina. Y las lesiones pues bueno pueden estar acompañadas de panhipoepituitarismo. También, por ejemplo, una sección traumática o quirúrgica del tallo hipofisiario pues nos podría conducir a una hiperprolactinemia y también pues a un hipopituitarismo. En el caso de los macroadenomas hipofisiarios no funcionales, con frecuencia pues pueden causar una hiperprolactinemia leve, justamente por esta compresión del tallo hipofisiario o del hipotálamo. Obviamente, pues bueno, también el embarazo pues va a conducir a un aumento pues normal, un aumento fisiológico de lo que es la prolactina. Los niveles pues bueno van a ir aumentando a medida que va avanzando el embarazo y pues pueden alcanzar hasta los 200 nanogramos sobre mililitro. Esto durante el tercer trimestre. Y después del parto pues los niveles de prolactina pues van a ir disminuyendo conforme van pasando las semanas, pero pues pueden aumentar en respuesta a la lactancia materna. Aquí los niveles de prolactina pues son altos también en los recién nacidos. Ahora, en el caso del hipotiroidismo primario puede haber una hiperplasia tanto de tirótropos como de lactótropos. Esto, pues bueno, se dice que esto es debido a la hipersecreción de la hormona liberadora de tirotropina. Y pues bueno, esto puede conducir a un aumento significativo de la glándula hipófisis, lo cual pues algunas veces podría confundirse con un tumor, un prolactinoma. Y la respuesta de prolactina a la hormona liberadora de tirotropina, pues bueno, suele ser aumentada en estos pacientes. Lo importante también es que, pues bueno, la prolactina puede aumentar en la enfermedad hepática, sobre todo en pacientes que tienen cirrosis grave y en quienes presentan también una insuficiencia renal crónica. Ahora también, pues bueno, una hiperprolactinemia y una galactorrea puede ser causada, pues por ejemplo, alguna enfermedad de las mamas, alguna estimulación del pezón, alguna enfermedad o lesión de la pared torácica o lesiones de la médula espinal. Estos trastornos, pues bueno, van a incrementar, van a hacer una hiperprolactinemia mediante la estimulación de las vías neuronales aferentes. Algo también pues importante es que una causa común de hiperprolactinemia es la ingestión de drogas como pueden ser la marihuana y la cocaína. Entonces, en ese sentido, pues sí deberíamos hacer una buena historia clínica de una manera muy cuidadosa respecto al consumo de drogas, porque pues bueno, esta es una causa de hiperprolactinemia. Ahora también los niveles altos de prolactina, galactorrea y amenorrea, pues también pueden ocurrir después de una terapia con estrógenos o de uso de anticonceptivos orales, pero su persistencia pues sí sugiere un prolactinoma. Ahora también, pues bueno, hay otros medicamentos que pueden causarnos una hiperprolactinemia y unos niveles elevados de plasma, como lo puede ser la hormona liberadora de tirotropina, estrógeno, péptido intestinal vasoactivo, antagonistas de la dopamina como pueden ser las fenotiacinas, aloperidol, la risperidona, la metoclopramida, la reserpina, la metildopa, amoxapina y los opioides, así como también pues son los inhibidores de monoamina oxidasa, verapamilo y regaliz. Ahora ya yendo en lo que en sí con el diagnóstico general, pues bueno, ¿no? La evaluación de estos pacientes con galactorrea o una disfunción gonadal inexplicable, con niveles normales también o bajos de gonadotropina plasmática, pues se debe de hacer primero, ¿no? Un historial con respecto, pues por ejemplo, al estado menstrual, si hay embarazo, fertilidad, función sexual y pues también síntomas de hipotiroidismo o hipopituitarismo. También pues lo que se debe de hacer primeramente es documentar el uso actual o previo de medicamentos, algunas drogas o terapia de estrógeno. También debemos establecer cuáles son los niveles basales de prolactina, de gonadotropinas. Hay que hacer pruebas de función tiroidea y los niveles de TSH, así como testosterona sérica en hombres.
debemos de evaluar la función hepática y renal y debemos de realizar una prueba de embarazo en mujeres con amenorrea. En el caso de las pacientes con galactorrea pero menstruaciones normales, puede que no tengan hiperprolactinemia y generalmente pues no van a tener prolactinomas. Ahora, si el nivel de prolactina es normal, se puede seguir con mediciones secuenciales de prolactina y aquellas con niveles elevados pues van a requerir de una evaluación adicional. Y a esto, pues bueno, ahorita lo veremos más adelante. Básicamente lo que estamos haciendo en esta parte es descartar todas las otras causas que dijimos pudieran causarnos una hiperprolactinemia. Más que nada, pues no, para no adelantarnos con un diagnóstico temprano de un prolactinoma. Entonces siempre pues se debe de hacer esto para descartar otras posibles causas. Ahora bien, si ya excluimos todas las otras causas de hiperprolactinemia, ya nos dimos cuenta que no es un embarazo, nada de eso, entonces sí puede ser que la causa pues más probable pues sí sea un prolactinoma. Sobre todo también pues si hay hipogonadismo que esté asociado. Ahora, el diagnóstico debe de establecerse mediante la evaluación de los niveles basales de prolactina y los estudios neuroradiológicos. En el caso de los pacientes que tengan macroprolactinomas y una hiperprolactinemia pues muy marcada, pues normalmente no va a haber una dificultad muy grande en cuanto al diagnóstico. Hay raras excepciones donde los niveles basales de prolactina superiores a 200 y 300 nanogramos sobre mililitro son diagnósticos de prolactina, además de que pues sí hay una correlación general entre la elevación de la prolactina y el tamaño del adenoma hipoficiario. En el caso de estos pacientes, pues normalmente sí tienen un agrandamiento de la silla y un macroprolactinoma pues sí evidente. Ahora, si el nivel de prolactina basal está entre 100 y 200 nanogramos sobre mililitro, pues la causa pues sí va a ser un prolactinoma. Y puede que estos pacientes ya sea que tengan un micro o un macroprolactinoma. Sin embargo, pues bueno, cuando los niveles basales de prolactina son superiores a 100 nanogramos sobre mililitro, pues el prolactinoma generalmente, pues hablando en la cuestión radiológica, pues sí es evidente, ¿no? Y es un diagnóstico sencillo. En el caso de los pacientes con hiperprolactinemia pues de leve a moderada, es decir, que va desde los 20 a los 100 nanogramos sobre mililitro, presentan pues una mayor dificultad en el diagnóstico, ya que pues tanto los prolactinomas como pues otras afecciones que causan pues hiperprolactinemia, las que ya mencionamos anteriormente, pues van a originarnos una hiperprolactinemia de este tipo. Entonces, en estos pacientes, pues bueno, lo que se usa va a ser una imagen por resonancia magnética, que esta pues demuestra frecuentemente un microadenoma hipoficiario definitivo. Ahora bien, pues sí, las exploraciones que muestren anomalías menores o equívocas, pues sí deben interpretarse con precaución. ¿Por qué? Porque sí hay una tasa de fallo o pueden darnos, por ejemplo, un falso positivo. Los pacientes normalmente que tienen microadenomas hipoficiarios, que tienen estos microprolactinomas, normalmente esta imagen por resonancia magnética pues va a salir normal. Pero pues en sí lo que se usa es esta imagen por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque a diferencia de una tomografía computarizada, pues sí nos permite tener una mejor definición de lo que son todas las estructuras y una resolución de mayor calidad en cuanto a ver estos prolactinomas. Ahora bien, pues bueno, sí nos va a ayudar más a tener una mejor definición y sí nos va a ayudar a ver lesiones de, por ejemplo, de 3 a 5 milímetros. Entonces sí es bastante útil. También lo que se usa para verlos con mayor precisión es el gadolinio, que es un agente de contraste de metales pesados, para todavía tener una mayor diferenciación de estos prolactinomas. Ahora, en el caso de los microprolactinomas,
van a aparecer como lesiones de baja intensidad de señal en la resonancia magnética, y estos normalmente no mejoran con el gadolinio, no se ven mejor. Ahora, estos cuando tienen un tamaño menor a 5 milímetros de diámetro, no se pueden visualizar mucho y pues normalmente alteran el contorno hipofisiario normal. Normalmente no lo hacen, no alteran este contorno. Entonces justamente por eso sí se debe tener como mucho cuidado, sí se debe hacer una interpretación con mucha precaución, ya que pues sí se presentan anomalías menores en el 10% de los pacientes que hayan tenido escáneres incidentales de alta resolución, pero no una enfermedad hipofisiaria clínica. Entonces, pues sí, estas anomalías pueden representar anormalidades hipofisiarias pues clínicamente insignificantes que ocurren entre el 10 y el 20% de la población general, que también pues bueno pueden deberse a pequeños quistes intrahipofisiarios. Ahora pues bueno, también lo que está dentro de la silla turca asociado con los huesos de la base del cráneo también pueden dar lugar a una interpretación pues que esté mal, ¿no?, de esta resonancia magnética. Entonces vaya, muchos pacientes con estos microprolactinomas pues sí tienen una resonancia magnética pues normal. Entonces pues sí, aunque los estudios radiológicos pues sí son de bastante ayuda, pues no debemos basar todo nuestro diagnóstico en esto. Siempre se debe de tomar en cuenta el cuadro clínico completo para poder hacer el diagnóstico y pues para más adelante para el tratamiento. Ahora, en cuanto a los macroprolactinomas, estos pues sí es más fácil de visualizar en la resonancia magnética, y la exploración pues también va a definir las estructuras adyacentes y el grado de extensión de la lesión. Así pues bueno, estos macroprolactinomas pues van a mostrar una compresión de la hipófisis normal y distorsión del tallo hipofisiario. Ahora, los que tengan un tamaño mayor a 1,5 centímetros frecuentemente tienen una extensión supracelular, y pues lo que vamos a ver básicamente en esta resonancia magnética va a ser una compresión y un desplazamiento ascendente del quiasma óptico. Es cuando pues se vienen todas estas alteraciones visuales. Bueno, ahora pasando a lo que es el tratamiento, algo positivo de este prolactinoma es que de inicio no se va a sugerir una cirugía para el paciente. ¿Por qué? Porque inicialmente este prolactinoma se puede tratar con fármacos, entonces pues esto sí es algo muy positivo para el paciente. El objetivo del tratamiento pues va a ser suprimir esta hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque pues ya vimos cuáles son sus consecuencias, ¿no? Todo lo que conlleva este prolactinoma, sobre todo a nivel hipogonadismo. Y por otro lado, pues también va a ser controlar lo que es el crecimiento tumoral. Pero ojo, esto va a ser en los macroprolactinomas, porque se ha puesto en evidencia, hay varios estudios que dicen que los microprolactinomas normalmente no crecen, salvo pues bueno, no algunos casos que son muy raros, pero generalmente no crecen. Entonces los microprolactinomas realmente no nos van a dar problema en cuanto al tamaño, pero sí nos los van a dar en cuanto a esta secreción, esta hipersecreción. Aquí lo que se va a usar van a ser los agonistas de la dopamina, ya que pues si recordamos el principal factor inhibidor de la prolactina pues es la dopamina. Ahora bien, vamos a usar dos, la bromocriptina y la cabergolina. Ya les hablaré más a detalle de estos dos. La bromocriptina fue la primera terapia médica efectiva para los adenomas hipofisiarios en sí. Sin embargo, la cabergolina es mucho más potente y tiene una acción mucho más larga y mejor tolerada. La cabergolina, pues básicamente es la que se ha convertido en el agonista dopaminérgico de elección para tratar los prolactinomas. Ahora, en el tratamiento de pacientes con hiperprolactinemia, los agonistas de la dopamina, pues en lo que va a hacer es reducir el tamaño de este prolactinoma para hacer la resolución de los defectos del campo visual, todas estas alteraciones visuales, vaya. Va a haber una resolución de la amenorrea, una resolución de la infertilidad, va a mejorar la función sexual
y va a haber una resolución de la galactorrea. Y sobre todo, pues también va a normalizar estos niveles de prolactina. En cuanto a los pacientes sintomáticos con compresión del quiasma óptico, pues sí es importante que se reduzca urgentemente el tamaño de este prolactinoma mediante el uso de los agonistas dopaminérgicos. Mientras que pues en el caso de los microprolactinomas, pues el incremento de esta dosis de, por ejemplo, de cabergolina, pues puede ser gradual. Ahora también pues este tratamiento con los agonistas dopaminérgicos debe ir comenzando con dosis bajas, más que nada para evitar lo que es la intolerancia y los efectos secundarios, y pues posteriormente ir aumentando gradualmente las dosis. Ahora bueno, ya entrando con lo que es la bromocriptina en sí, este va a ser un derivado de la ergolina clasificado dentro de los agonistas D2 dopaminérgicos. Este se va a emplear para el tratamiento de los trastornos hipofisiarios y también se usa en la enfermedad de Parkinson. Uno de los efectos dopaminérgicos sobre la hipófisis va a ser el antagonismo de la producción de la prolactina por los lactótrofos. Ahora, bueno, la bromocriptina va a estimular los receptores de la dopamina y va a tener efectos tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario. Esta es una terapia eficaz para lo que es un prolactinoma y va a inhibir directamente la secreción de prolactina por el tumor. Lo que se van a usar van a ser dosis de 2.5 a 5 miligramos diarios y esto pues bueno se ha visto que es muy eficaz. Ahora en cuanto a sus efectos secundarios vamos a tener náusea, vómito, vértigo, mareos o hipotensión ortostática. Hay otros síntomas que son menos comunes, como lo son el estreñimiento, la diarrea, la somnolencia, la serostomía, calambres nocturnos y pérdida de apetito. Los niveles picos se van a lograr 3 horas después de su administración y su efecto puede durar hasta 10 horas. Su vida media farmacológica es de 8 horas, pero en cuanto a su efecto biológico, este va a continuar hasta 24 horas después de que se haya administrado este medicamento. En lo que es el caso de los microprolactinomas, la bromocriptina va a normalizar el nivel de la prolactina en un 80 al 90% de los pacientes, lo cual pues bueno es algo muy bueno. Mientras que en el caso de los macroprolactinomas, la normalización del nivel de prolactina y la reducción del tamaño del tumor va a ocurrir hasta en el 70% de los pacientes, donde va a haber una mejoría de la cefalea y de las alteraciones visuales. Ahora, bueno, pasando a lo que es la cabergolina, este es un derivado sintético de la ergolina, va a constituir un agonista de la dopamina de acción prolongada con una alta afinidad y selectividad por el receptor de 2 y baja afinidad por los receptores de 1. Este tiene una vida media plasmática de 68 horas, lo cual pues bueno le va a permitir suprimir con eficacia la prolactina durante más de 14 días después de una dosis oral única. La cabergolina pues sí es una intervención muy efectiva y muy bien tolerada por los pacientes que tienen por ejemplo un prolactinoma pues ya invasivo, ¿no? Al reducir más que nada los niveles de prolactina y pues el tamaño del tumor. En el caso de la cabergolina se debe iniciar con una dosis de entre 0.25 a 0.50 miligramos, esto 2 veces por semana. La administración pues esta debe ser a la hora de acostarse con una pequeña comida antes de, más que nada para reducir los efectos secundarios que se aumenta mensualmente hasta la normalización de la secreción de prolactina. Y algo también es que raras veces son pues necesarias dosis superiores de 3 miligramos semanales. Esto pues obviamente la cabergolina tiene mejores efectos secundarios, tiene un mejor perfil de efectos secundarios que la bromocriptina. Va a haber efectos secundarios, pero bueno, es mejor a comparación que la bromocriptina. Vamos a tener cefalea, síntomas gastrointestinales como lo son pues las náuseas y el vómito, mareo, anorexia, congestión nasal y vasoespasmo periférico. La cabergolina se ha usado también exitosamente en pacientes que eran intolerantes o que eran resistentes a la bromocriptina, entonces pues sí, algo que también hay que tener en cuenta. Este es muy eficaz como la bromocriptina
en cuanto a reducir el tamaño del macroprolactinoma y es también más eficaz para reducir los niveles de prolactina. Algo interesante es que hay varios estudios que demostraron asociaciones entre la cabergolina y la valvulopatía cardíaca en los pacientes que fueron tratados para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, pues bueno, ya después se vio que la valvulopatía clínicamente relevante en pacientes tratados por prolactinoma, pues realmente es muy rara. Esto pues se cree más que nada porque las dosis usadas para manejar los síntomas del Parkinson pues son 20 o 30 veces más altas, ¿no? Que en comparación que el prolactinoma. Y esto se administra diariamente en lugar de 2 veces por semana en comparación de cómo lo hacemos aquí en el prolactinoma. Entonces pues no. Más que nada pues sí se cree que es por cuál es la dosis del medicamento en la enfermedad de Parkinson. También, pues bueno, se va a recomendar utilizar cabergolina sobre otros agonistas de la dopamina, más que nada pues por esta mayor eficacia que ya les comentaba en la normalización de los niveles de prolactina y en la reducción del tamaño tumoral. Y pues básicamente pues sí tiene una mayor ventaja a comparación de la bromocriptina. Ahora, bueno, pasando a lo que son los microprolactinomas, la cabergolina aquí va a tener un éxito en el 90% de los pacientes y son muy pocos los que son intolerantes o resistentes. Ahora bien, ante el paciente con microprolactinoma y posterior a 1 a 3 meses de tratamiento con los agonistas de la dopamina, se recomienda que si la tolerancia es buena y se normaliza el nivel de prolactina, se debe continuar con esta misma dosis. Ahora bien, en el caso de que la tolerancia sea buena y no se normalice el nivel de prolactina, se debe aumentar la dosis progresivamente hasta alcanzar un máximo de 5 miligramos de cabergolina o 10 o 15 miligramos de bromocriptina, mientras que en el caso de que no haya una respuesta con esto, pues sí se debe de sustituir el fármaco. Ahora, la corrección de la hiperprolactinemia pues va a permitir la recuperación de la función gonadal normal, es por eso que pues sí es importante, y la ovulación y la fertilidad pues se van a restaurar también. Así que pues sí se debe de aconsejar la anticoncepción de barrera y las formas no hormonales si no se desea pues el embarazo, ¿no? En el caso de algunas pacientes. Ahora, tanto la bromocriptina como la cabergolina pues sí se consideran ahora seguras para la restauración del eje hipotalámico hipoficiario gonadal y la inducción de la ovulación. Ahora, en el caso de los pacientes, igual con los microprolactinomas, el riesgo de una mayor expansión de este prolactinoma durante el embarazo, pues realmente es inferior al 2%. Sin embargo, pues bueno, tanto la paciente como pues nosotros médicos, pues sí debemos estar conscientes de esta posible complicación, ¿no? Sí, siempre hay que explicar todos estos riesgos. También, bueno, los datos actualmente no indican que haya un mayor riesgo de embarazo múltiple, aborto o malformaciones fetales en los embarazos que ocurren en las mujeres que toman estos agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, pues bueno, se debe instruir a las pacientes que interrumpan estos medicamentos en el primer periodo menstrual omitido y que pues sí se hagan una prueba de embarazo. Ahora, en cuanto a los macroprolactinomas, los agonistas dopaminérgicos son muy efectivos en el control de la hiperprolactinemia en estos pacientes, ¿no? Incluso cuando los niveles basal de prolactina están marcadamente pues elevados. En el caso de que no haya tolerancia ni respuesta al tratamiento médico, pues sí se debe de considerar una cirugía transesfenoidal con radioterapia posterior si existe pues la evidencia de tumor residual significativo. También pues bueno, los agonistas dopaminérgicos se pueden utilizar como tratamiento inicial en pacientes que no han tenido pues éxito con cirugía o con la radioterapia. Ahora bien, también pues bueno, estos agonistas dopaminérgicos pues no deben usarse para inducir la ovulación
y el embarazo en mujeres con macroprolactinomas no tratados, ya que pues el riesgo de que este tumor se expanda y el déficit visual en la parte posterior del embarazo pues sí es de aproximadamente 15 al 25%. Entonces, estos pacientes pues sí deben de tener primero el volumen tumoral disminuido con la terapia médica o sí deben de ser tratadas con cirugía antes de pues inducir la ovulación. Aquí, bueno, los agonistas de la dopamina van a normalizar la secreción de prolactina en el 60 al 70% de los pacientes con macroprolactinomas y también reducen el tamaño del tumor en un mismo porcentaje de pacientes. Ahora, la reducción del tamaño puede ocurrir en cuestión de días o semanas después de la institución de la terapia. Y los fármacos se han utilizado también para restaurar la visión en pacientes con mayor extensión supracelular y compresión del quiasma óptico. Ahora también, pues bueno, ¿no? Los estudios actuales sugieren que entre el 30 y el 40% de los pacientes tanto con micro como macroprolactinomas pues sí deben de permanecer en una remisión a largo plazo después de que ya se les retiró la cabergolina durante 2 o 3 años, siempre que pues bueno, ¿no? Que tengan normalización de los niveles de prolactina y reducción del tumor. En cuanto a los macroprolactinomas más grandes, o sea, es decir, de mayores a 2 centímetros, pues sí son propensos a que vuelvan a aparecer después de un tiempo y se debe de continuar el tratamiento a largo plazo con los agonistas dopaminérgicos, ¿no? En estos pacientes. Ahora bien, ante pues, los pacientes con prolactinomas que alcancen niveles normales de prolactina y el volumen del tumor disminuye en más del 50% posterior a 2 años del tratamiento, se puede reducir la dosis o la frecuencia de dosificación del fármaco, mantener la dosis mínima efectiva y realizar una evaluación anual. Ahora, bueno, pasando a lo que sería el tratamiento quirúrgico, la cirugía que se haría aquí sería la cirugía transesfenoidal. Esta se realiza a través de una incisión o un pequeño corte en la parte posterior de la cavidad nasal o debajo del labio superior. Realmente son muy pocos los pacientes que requieren de esta cirugía. En general, pues siempre se sugiere esta cirugía cuando el tratamiento con los agonistas dopaminérgicos no está disminuyendo las concentraciones de prolactina o el tamaño de los macroprolactinomas. En el caso de los microprolactinomas, la cirugía pues suele limitarse a casos sin respuesta al tratamiento farmacológico o también con manifestaciones clínicas persistentes. En el caso de los microprolactinomas, la remisión medida por restitución de los niveles normales de prolactina, la menstruación normal y el cese de la galactorrea pues se logran entre el 85 y el 90% de los casos. Aquí el éxito es más probable en pacientes con niveles que tengan que tengan los niveles basales de prolactina por debajo de 200 nanogramos sobre mililitro y una duración de la amenorrea de menos de 5 años. En el caso de estos pacientes, la incidencia de complicaciones quirúrgicas pues realmente es inferior al 2% y el hipopituitarismo es una complicación que pues se da igual muy poco. En este grupo de pacientes que tienen los microprolactinomas, la secreción de la prolactina pues sí puede ser corregida, la función gonadal se puede restaurar y las tasas de recurrencia van a variar mucho en las series reportadas. Aproximadamente el 85% de los pacientes tiene remisiones a largo plazo y el 15% tiene una hiperprolactinemia recurrente. Ahora, en el caso de los macroprolactinomas, aquí la cirugía transesfenoidal pues realmente es menos exitosa en la cuestión de restaurar la secreción normal de prolactina. Por lo general, muchos doctores solo tratarían a estos pacientes con agonistas de la dopamina. El resultado quirúrgico pues está muy relacionado con el tamaño del tumor y el nivel de prolactina basal. Así pues, bueno, en pacientes que tengan el macroprolactinoma de 1 a 2 centímetros de diámetro sin extensión extracelular y con niveles basales de prolactina que sean menores a 200 nanogramos sobre mililitro, la cirugía transesfenoidal es exitosa
aproximadamente en el 80% de los casos. En el caso de los pacientes que tienen niveles basales más altos de prolactina y los prolactinomas más grandes o más invasivos, la tasa de éxito está entre el 25 y el 50%. Aunque la pérdida visual progresiva o la apoplejía hipoficiaria es una indicación clara para la cirugía, pues bueno, la gran mayoría de estos pacientes pues sí debe de ser tratado con agonistas dopaminérgicos. Ahora, en la cuestión de la radioterapia, esta está reservada pues solo para pacientes que tengan macroprolactinomas, que tengan una hiperprolactinemia pues vaya persistente y que no hayan respondido a los intentos de cirugía o de los agonistas dopaminérgicos. En el caso de estos pacientes, la radioterapia con 4.000 a 5.000 Grays previene la expansión tumoral adicional, aunque los niveles de prolactina pues normalmente no caen dentro del rango normal. Aquí el deterioro de la función hipoficiaria anterior ocurre entre el 50 y el 60% de los pacientes. Y la experiencia con la radiocirugía con bisturí de rayos gamma en prolactinas pues es muy limitada. Y las tasas de remisión y reducción en el volumen tumoral pues tienen diferentes grados de éxito. Entonces pues vaya, esta radioterapia pues solo es en caso de que pues no respondan ni a la cirugía ni a los agonistas dopaminérgicos. Entonces pues generalmente no se hace esto. Ahora, respecto a cómo vamos a elegir nosotros esta terapia, qué es lo que le vamos a recomendar al paciente, pues bueno, esto va a depender de los deseos de los pacientes, sus planes para el embarazo y la tolerancia a la terapia médica, así como pues también la disponibilidad de un neurocirujano calificado. En el caso de los microprolactinomas, la mayoría de hombres y mujeres premenopáusicas pues sí deben de ser tratadas para prevenir la progresión ocasional del tumor, lo que es la pérdida de la masa ósea y otros efectos de pues el hipogonadismo prolongado. Aquí la terapia médica con cabergolina va a restaurar de forma pues efectiva lo que es la función gonadal como lo que es la fertilidad. Y el embarazo pues va a conllevar solo un riesgo pues muy pequeño de expansión tumoral. Aquí los pacientes que responden deben ser tratados de 2 o 3 años aproximadamente y luego este medicamento pues debe de ser retirado para ver si va a ocurrir una remisión a largo plazo. En el caso de los pacientes que tienen recurrencia de hiperprolactinemia, después de la abstinencia de cabergolina, pueden reanudar el medicamento o también pues tienen la opción de someterse a cirugía. En el caso de las mujeres posmenopáusicas asintomáticas que decidan no usar esta terapia médica, se debe realizar un monitoreo intermitente de prolactina como marcador del agrandamiento del tumor. Y pues bueno, el caso de la adenectomía transesfenoidea, ya sea inicialmente o después de un ensayo de tratamiento con el agonista dopaminérgico, pues conlleva poco riesgo cuando esta se realiza por un neurocirujano que sí esté experimentado y que pues ofrezca una alta probabilidad de remisión a largo plazo. Ahora, en cuanto a los macroprolactinomas, la terapia quirúrgica en estos pacientes no resulta en una remisión a largo plazo generalmente, pues de ahí que la terapia primaria sea la de primera elección, particularmente cuando los niveles de prolactina del paciente son superiores a los 200 nanogramos sobre mililitro y el tumor es mayor de 2 centímetros. Entonces, bueno, aunque la microcirugía transesfenoidea disminuye muy rápido el tamaño del tumor y descomprime el tallo hipoficiario, también así como pues el quiasma óptico y los senos cavernosos, normalmente pues sí hay un tumor residual y pues sigue con la hiperprolactinemia. Entonces, estos pacientes requieren de una terapia adicional con agonistas dopaminérgicos. Y aunque el crecimiento del tumor y la secreción de prolactina pueden ser controlados por medio de terapia médica en la mayoría de los pacientes, pues el fracaso terapéutico puede ser resultado de la intolerancia a los medicamentos, pues el deficiente cumplimiento o la resistencia.
Aquí pues bueno, también la radioterapia pues está reservada para pacientes posquirúrgicos que todavía tengan como estos adenomas residuales y que no estén controlados con agonistas dopaminérgicos, como pues ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, bueno, resumiendo toda esta parte, vamos a ver que pues el control satisfactorio de esta hiperprolactinemia, el cese de la galactorrea y el retorno de la función gonadal normal, pues sí se puede lograr en la mayoría de los pacientes que tengan microprolactinomas. Y aunque la mayoría de los microprolactinomas no progresa, pues sí se recomienda el tratamiento de estos pacientes para restaurar los niveles normales de estrógeno y lo que es la fertilidad, así como pues también prevenir la osteoporosis temprana secundaria al hipogonadismo persistente. Además, pues la terapia quirúrgica va a ser más exitosa en estos pacientes que a diferencia de los que tengan un macroprolactinoma. Ahora, todos los pacientes que tengan macroprolactinomas deben de ser tratados debido a, como pues ya lo habíamos visto, todos estos riesgos de expansión tumoral, el hipopituitarismo y lo que es el deterioro visual. En el caso de los pacientes con hiperprolactinemia e hipogonadismo persistentes y que tengan estudios neuroradiológicos normales, o sea, esto quiere decir, con estudios neuroradiológicos normales nos referimos a aquellos pacientes en los que el prolactinoma no se puede establecer definitivamente, pues sí pueden ser tratados por observación si el hipogonadismo pues es de corta duración. Sin embargo, en los pacientes cuyo hipogonadismo ha persistido por más de 6 o hasta 12 meses, los agonistas dopaminérgicos se deben de usar para suprimir lo que es la secreción de prolactina y restaurar la función gonadal normal. En el caso de las mujeres con macroprolactinomas, la terapia de reemplazo de estrógeno debe de iniciarse solo después de que la hipersecreción de prolactina, esta hiperprolactinemia, ha sido controlada por terapia de agonista dopaminérgico. ¿Por qué? Pues ya que el estrógeno estimula la hiperplasia lactótropa y pues esto podría incrementar el tamaño pues del tumor. En ese sentido, pues sí, la medición periódica de lo que es la prolactina sérica se debe realizar en mujeres con microprolactinomas tratados con terapia de estrógenos que no están recibiendo el tratamiento con agonista dopaminérgico. Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Y pues aquí están mis referencias. Muchas gracias.